No parece domingo, ¿cierto? Pero así dice la Biblia que están los tiempos. ¿Sí? En donde dice la Biblia que a causa de la maldad, dice, ¿qué es lo que dice? Que el amor de muchos se enfría a causa de lo que sucede en el mundo. Escuche bien, muchos son arrastrados por aquello. Amén, muchos son arrastrados por lo que hay en el mundo, por lo que ofrece el mundo, por lo que este sistema trae. Por eso usted y yo debemos ser solícitos. Amén, debemos ser solícitos. ¿Por qué? Porque no hay forma, escúcheme bien, que usted y yo podamos hacer lo que a Dios le agrada si nosotros no aprendemos a oír, escúcheme bien, a nuestra conciencia. Porque le quiero hablar de eso hoy día. Si no aprendemos a oír nuestra conciencia, ¿sabe usted que es su conciencia la que le dice a usted si algo está bien o está mal? Piense, medite. Es su conciencia la que nos dice a nosotros si algo está bien o si algo está mal. Es la conciencia la que le dice, no, no hagas eso. Es la conciencia la que le dice a usted, sí, hazlo, dale, hazlo. Claro, es nuestra conciencia, y mientras usted y yo no aprendamos a oír nuestra conciencia, vamos a vivir como en un mundo paralelo al que Dios quiere que usted y yo vivamos. Vamos a vivir conforme a lo que nosotros pensamos y no a lo que nuestra conciencia nos habla, porque Dios nos habla por su Espíritu. Dios nos habla por la palabra de Dios. Siempre Dios nos va a hablar a través de su palabra, acuérdese. Él no se va a contradecir con lo que ya estableció para enseñanza nuestra, dice la Escritura. Sí, pero escuche, Dios por medio del Espíritu habla a nuestras conciencias. Por eso cuando usted está hincado orando, de repente viene como un pensamiento, como que algo le dice, se acordó de alguien. Claro, ahí está Dios hablando, no escucha la voz audible. Escúchame bien, pero Dios le habla a su conciencia. La Biblia dice, Pablo dice que él había militado y había hecho todo lo que Dios le había enviado. Escúchame bien, conforme a lo que su conciencia también le dictaba, le hablaba. Y nosotros debemos aprender a oír nuestra conciencia, porque si no, no vamos a distinguir lo que es bueno o lo que es malo. Escúcheme bien, lo que nos ayuda a alcanzar lo que Dios, lo que Cristo fue a preparar o no. Por eso que es importante aquello. El apóstol Pablo dice allí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 8, le dice y le enseña a su hijo espiritual Timoteo. Le dice que debemos mantener la fe y la buena conciencia. Escuche bien. ¿Cuántos mantienen la fe? Amén, pues. Si es eso lo que nos debe, escúcheme bien, lo que nos tiene hoy día acá. Lo que nos hace buscar del Señor, creer en Él, es la fe. Es la fe en Cristo, es la fe en su palabra, es la fe en lo que Él hizo. ¿Sí? Por eso es una cosa, mantener la fe. Pero Pablo también habla, dice, y la buena conciencia. Ahora la otra pregunta es, ¿cuánto mantenemos la buena conciencia? Porque es ahí donde usted y yo tenemos que aprender, tenemos que practicar, escúcheme bien, que practicar aquello. ¿Para qué cosa? Para que nuestra fe nos lleve a la dirección correcta. Porque la fe es para alcanzar lo que Dios ha diseñado para usted. Escuche bien. Para creer a lo que Dios nos habla. Para eso la fe. Dios puso una medida de fe en nosotros para creerle a Él. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado aquello y lo ha llevado para creer en otras cosas. Porque el mundo tiene fe. Lo que pasa es que esa fe la tiene mal direccionada. Esa fe no lo va a llevar a nada bueno. En cambio, la fe en Cristo, en la palabra de Dios, nos lleva a lo que Él fue a preparar y Dios ha diseñado también para nuestras vidas. Por eso Pablo le dice a su hijo Timoteo y le enseña que debemos mantener la fe y la buena conciencia. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice que aquellos que desecharon eso, que despreciaron la fe y la buena conciencia, dice que fracasaron. Mire qué importante es esto, dice que fracasaron. Y es por eso que es importante conocer que uno de los medios que Dios también utiliza para hablarnos, que uno de los medios que Dios utiliza para llamar nuestra atención es la conciencia. Le hablo de esto para ir ligerito el mensaje. Es uno de los medios que Dios utiliza. Por eso algunos entendidos dicen que la conciencia es como la brújula del alma. En el alma están sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, sus sentimientos. Y la conciencia es como la brújula de esa alma, la que direcciona su alma hacia lo correcto o hacia lo incorrecto. Que la conciencia es como una alarma que se prende cuando vamos a hacer algo, escúcheme bien, que nos puede meter en problemas. Por eso después dice, ay, ¿para qué lo hice?
Si yo sabía que no tenía que hacer, yo sabía, o sea, algo le dijo a usted que no lo hiciera. Y lo hizo igual. ¿O no? Por eso decimos, yo sabía que no tenía que hacerlo. Y lo hice. Porque la conciencia es como la alarma que se prende cuando vamos a hacer algo que nos puede meter en problemas. Porque la conciencia nos habla. Escuche bien. Su conciencia y mi conciencia nos habla. La conciencia también nos advierte. La conciencia, escúcheme bien, es la que nos dice si algo está bien o si algo está mal. Es la conciencia. Por eso es que hay que aprender a escucharla. Pastor, a mí Dios no me habla. ¿Y usted no piensa? No, pues si nosotros hacemos las cosas porque hay algo que nos dijo que lo hiciéramos, no. Entonces Dios sí nos habla, ¿o no? Cuando usted ora y viene un nombre a su mente, se acuerda de una persona, a su conciencia, el Espíritu hablándole, ¿para qué? Para que interceda por esa persona, ore por esa persona, porque quizás usted no sabe, pero el Espíritu conoce todas las cosas. Claro. Por eso es que la conciencia se puede llegar a convertir en un gran aliado nuestro. Pero eso sucede cuando nuestra conciencia, escúcheme bien, buscamos nosotros mantenerla enfocada en Dios, mantenerla limpia. Cuando nuestra conciencia está tranquila y cuando nuestra conciencia está bajo el sometimiento de Dios. Escuche bien, y eso es algo que usted tiene que llevar a Dios, su conciencia, sus pensamientos. Dice que tenemos que tener mente de Cristo. ¿O no? Claro que debemos llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, dice la Biblia. Porque no le ha pasado a usted en algún momento que usted va a hacer algo y usted empieza a oír una voz interior que le dice que no debería hacerlo. Una voz interior que le dice que lo que va a hacer no está bien, sino que está mal. Pero igual lo hacemos. Pero igual lo hacemos. Así total. Es como decir, si un poquito no hace nada. Y un poquito, dice la Biblia, ayuda a toda la masa. ¿O no? Claro. A lo mejor una voz interior que le dice que no hable de eso, que no haga eso o que no piense eso. Una voz que empieza a advertirle, una voz en su interior que es como una alarma que empieza a sonar. ¿No le ha pasado alguna vez en medio de lo que hace o en medio de lo que va a hacer eso? Que algo le dice que no, pero como, escúchame bien, la naturaleza del hombre siempre es inclinada a hacer lo que no tiene que hacer, lo malo. Muchas veces al no oír nuestra conciencia somos más inclinados a hacer lo que nuestra conciencia nos está diciendo que no hagamos. En donde esa alarma llamada conciencia empieza a sonar, en donde esa alarma empieza a advertirle y empieza a indicarle que algo no deberíamos hacer. O bien advertirnos que algo usted y yo sí deberíamos hacerlo, porque escúcheme bien, la conciencia nos habla. Nos dice no lo hagas o hazlo, está bien. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? Porque muchas veces la conciencia nos habla, pero nosotros la callamos. Es como el ejemplo que le di, así un poquito no pasa nada. La conciencia nos dice no y nosotros le decimos sí. Le decimos a la conciencia, cállate. Yo voy a hacer como yo quiero. Total, Dios conoce. Total, Dios sabe. No son las frases que hablamos siempre nosotros. Nos justificamos en vez de obedecer a lo que Dios nos habla o lo que el Espíritu quiere hacer. Nosotros la callamos, escúcheme bien. La conciencia nos habla, pero nosotros la hacemos a un lado y muchas veces hacemos lo que nuestros sentidos o sensación del momento nos dicta. Y después cuando nos equivocamos, cuando nos hemos estrellado con las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado, ignorando la alarma de nuestra conciencia, recién ahí miramos hacia atrás y recordamos y reconocemos que Dios nos habló a través de la conciencia. ¿Por qué no hice caso si yo sabía? Escuche, si yo sabía que no tenía que hacerlo. Claro, y es verdad, usted lo sabía porque algo dentro suyo le dijo que no lo hiciera, pero lo hizo igual. ¿O no? ¿O a mí me ha pasado mal? Claro, pero lo hacemos igual. Y ellos dicen, pucha que la embarré. Ahí usted se da mucha que la embarré. ¿Y por qué se da cuenta que la embarró? Porque sabía que no tenía que hacerlo.
Sabía que había algo dentro suyo que le decía, no, detente. Por eso muchas veces en esos momentos adversos decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no le hice caso a mi conciencia? Es ahí en donde muchas veces decimos, si Dios me advirtió, ¿por qué no le obedecí? Y las Escrituras también nos hablan y nos enseñan mucho de esto. Vamos ya a 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice así esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Este mandamiento, escuche bien, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Para qué? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, conforme a la palabra que se habló en cuanto a nosotros, pongámonos en la historia, coloquémonos ahí. Milites por ellas. Dice, milites por ella la buena milicia. ¿Sí? Le repito, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto de ti, pongámonos en esa historia, conforme a lo que ya está escrito para nosotros, ya militemos por ella, por lo que está escrito en la buena milicia, una buena milicia, ya. Militemos por ellas la buena milicia, dice. Verso siguiente, 19. ¿Cómo podemos hacer eso? Dice, manteniendo la fe y la buena. O sea, no es solo fe. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Escucha bien. Desechando la cual naufragaron, dice, en cuanto a la fe algunos. Verso 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a quedar ahí. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Le dice a Timoteo, aquí en el verso 19 y 20, le dice, mantén la fe en Dios, le dice, y haz caso a tu conciencia. Esa es otra versión que busqué ahí. Le dice, mantén la fe en Dios y haz caso a tu conciencia. Y hazle caso a tu conciencia, ¿por qué? Dice, porque algunos se han negado a hacerlo y han perdido la fe. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Entonces Pablo le dice, hey, hazle caso a tu conciencia. Porque por ese caso, algunos, por no haberle hecho caso a su conciencia, no prestarle atención a su conciencia, hey, perdieron la fe. Entonces, escuche bien, es una falla, es un gran error cuando usted y yo ignoramos y hacemos a un lado nuestra conciencia. Porque ya le dije que nuestra conciencia es como una alarma. Que la conciencia es la voz interior que nos dice si debemos hacer algo o no, o si debemos pensar eso o no pensarlo. La conciencia es una voz interior que nos dice si lo que vamos a hacer o vamos a hablar está bien o mal. ¿Se ha dado cuenta que de repente cuando va a hablar mal de su hermano hay algo como que le dice, cállate, y nosotros igual soltamos nuestra lengua? Usted sabe que está mal lo que está, pero igual lo hablamos. ¿No le ha pasado? No crea usted que yo en algún momento no he querido hacer un comentario y algo me dice, cállate. Porque es algo, escúcheme bien, aquí la palabra nos está hablando a todos. Nos está enseñando a todos. Es algo, escúcheme bien, por eso es importante oír, escuchar y aprender de lo que Dios nos enseña. Porque Cristo no solo predicaba, enseñaba. Claro, enseñaba ¿qué cosa? Lo que predicaba. Porque es una voz que nos empieza a advertir. La conciencia es como una alarma en nuestro interior que empieza a sonar cuando usted va a hacer algo o cuando no lo tenga que hacer. Por eso Pablo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Entonces, para militar la buena milicia, usted tiene que mantener la fe y la buena conciencia.
Tiene que mantener la fe y hacerle caso a su conciencia, por la cual Dios también a usted le habla. Por eso que su conciencia tiene que estar direccionada a Dios, tiene que estar limpia, tiene que estar consagrada a Dios. Porque si no es así, usted le hará caso a su conciencia, pues su conciencia lo va a llevar a lo que su carne quiera, a lo que usted quiera. Y no a lo que Dios estableció, escúcheme bien, por medio de su palabra. Por eso Pablo le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Para que conforme a qué cosa, lo que está escrito de miles de años. Para que conforme a lo que está escrito en la escritura, le dice. En cuanto a lo que tenemos que hacer, le dice, milites por ella la buena milicia. O sea, camines correctamente, busques hacer lo correcto. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe de algunos. O sea, algunos desecharon la buena conciencia, tuvieron fe, dice, en cuanto a la fe de algunos, pero naufragaron. ¿Tenían fe? Sí, pero naufragaron. Se perdieron, se equivocaron. ¿Sabe por qué? Porque no es solo fe, sino que también usted tiene que cuidar, escúcheme bien, lo que piensa. Tiene que cuidar lo que piensa. Tiene que aprender a discernir, escúcheme bien, es cuando Dios le habla y cuando no. Cuando el Espíritu le está hablando a su conciencia y cuando no es el Espíritu. Porque la conciencia usted lo puede llevar a decidir algo o a frenarse de hacerlo. Por eso el hacer a un lado, lo que nos habla y nos advierte nuestra conciencia es un gran error, es una falla tremenda. Es una falla tremenda porque Pablo dice, la cual desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Algunos dicen. Porque no le hicieron caso, no oyeron lo que su conciencia les decía, solo fe. Desechando la cual, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, dos cosas. Porque imagínese usted, jactándose de mucha fe y pensando muy mal. ¿O no? Imagínese usted moviendo monte y no perdonando a su hermano. Va a naufragar igual. Va a naufragar igual. Se va a perder igual. Por eso que hay dos cosas que usted y yo necesitamos hacer. Por eso muchas veces digo, no, pastor, si yo sé que un poquito no pasa nada. ¿Un poquito de qué? ¿Un poquito de mala conciencia? Claro. Porque no es solo fe, escúcheme bien. ¿Por qué esta palabra en este día? Porque es lo que pensamos lo que nos aparta de ella. La cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, versos 10, 20. De los cuales, dice Pablo, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, a no pensar así, a no hablar como hablan, a no pensar como piensan. Por eso el apóstol Pablo se lo dice y enseña a su hijo espiritual Timoteo diciéndole, mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Porque Dios no solo nos habla por su palabra, Dios hoy día nos habla por su palabra, el Espíritu ministra a través de la palabra de Dios, pero es su conciencia la que dice, ¿será así? Es su mente, es su conciencia la que le dice, no, ¿cómo va a ser tanto, pastor? A lo mejor es su conciencia la que le está diciendo ahora, ¿y quién le dijo? Porque ya le dije que el Espíritu nos habla, escúcheme bien, por su palabra, pero también a través de lo que pensamos. Y si mi conciencia no está sana, escúcheme bien, voy a oír cualquier cosa aquí y me voy a apartar como lo hizo Himeneo y Alejandro. Porque nos dice que no tenían fe, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás. Pero en el verso antes dice que ellos tenían fe. Lo que no hicieron fue hacerle caso a su conciencia y eso los apartó de la verdadera fe en Dios.
Mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia, la cual algunos se han negado a hacerlo, le dice Pablo, y han perdido la fe. Entonces, cuando nosotros ignoramos la conciencia, cuando callamos esa voz y esa alarma en nuestro interior, por hacer lo que queremos, por hacer lo que sentimos, hermano, es un gran error. Tenemos que soltar esa muletilla. Si Dios conoce, si Dios sabe, Él conoce el porqué. No suelte eso. Suelte eso, porque eso lo aparta de la fe, lo aparta de la obediencia, lo aparta de la buena conciencia, lo aparta de militar como Dios quiere que usted y yo militemos. Claro, esas son muletillas. Dios conoce, total, Dios sabe. No, Dios porque sabe, por eso nos habla. Porque Dios conoce, por eso quiere, escúcheme bien, envió a su Hijo a cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nuestra conciencia se puede llegar, le dije, a convertir en un gran aliado de nosotros. Imagínese si usted y yo empezamos, escúcheme bien, a mantener, a limpiar nuestra conciencia. Primero hay que hacer el aseo. Imagínese si la empezamos a llevar a Dios, a lo que Dios establece. ¿Sabe lo que va a pasar con usted? Hermano, usted va a andar un paso adelante de todo lo que venga o le toque enfrentar en la vida. Va a andar un paso adelante. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu se le va a anticipar. Pablo dice que él militó, él tuvo buena conciencia para servir a Dios. Por eso hasta el Espíritu Santo se le aparecía a él y le decía: Pablo, cuidado donde entra, te esperan prisión y tribulaciones. ¿Cómo lo escuchaba? ¿Cómo lo escuchaba? ¿Se ha preguntado usted cómo es que se le apareció? No. Su conciencia, el mantener su conciencia limpia, escúcheme bien, lo hacía estar sensible a lo que el Espíritu le hablaba, le advertía. Por eso muchas veces el Espíritu nos advierte y nosotros igual caemos en las cosas de las cuales el Espíritu nos dijo no. Por eso usted después dice que la embarré. Si yo sabía. Ay, si yo sabía, algo me pasaba, tenía la tincada, dice uno. Por eso le digo, nuestra conciencia se puede llegar a convertir en un gran aliado o en un gran enemigo también. Nuestra conciencia se puede llegar a transformar en ese gran aliado nuestro, pero hay que aprender a escucharla. Hay que aprender a escucharla. Porque va a ser la conciencia lo que Dios va a utilizar para guiarnos. Pastor, la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿Y cómo? ¿Lo toma de su mano? Si nos cuesta percibir su presencia en medio nuestro, que Él está en nuestra vida, ¿cómo vamos a sentir su mano? Entonces, tenemos, escúcheme bien, que ejercitar la conciencia. Tenemos que ejercitarla. ¿Para qué cosa? Para que no nos apartemos de la verdadera fe en Cristo. Para que no nos apartemos de lo que Dios, escúcheme bien, ha preparado para nosotros. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien. La Biblia dice que vamos a sufrir aflicciones también en esta tierra. Pero también nos dice que confiemos. Nos dice que aunque caigan 1000, 10,000, que por un camino vendrán, por 7 tendrán que huir. O sea, hay tanto, escúcheme bien, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Él no nos quiere llevar, escúcheme, a lo que podemos estar enfrentando el día de hoy. No. Podemos pasar, pero dice Isaías que el fuego no nos va a quemar, el agua no nos va a ahogar, las situaciones no nos van a detener. Pero es importante la conciencia. Porque va a ser la conciencia lo que Dios va a utilizar para guiarnos. Va a ser la conciencia lo que Dios va a utilizar en nosotros para que nos alejemos, escuche, de muchos problemas. ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas? Porque no hemos aprendido a oír nuestra conciencia, o porque muchas veces la oímos pero la callamos. Problemas en los cuales por no hacerle caso a Dios muchas veces nos metemos. Entonces es importante estar atento a esa alarma que se prende en nuestro interior. Es importante. Por eso usted necesita orar, necesita relacionarse con Dios. Lo necesita, hermano, no lo necesita Dios, lo necesita usted, lo necesito yo.
Lo necesitamos porque ¿cómo vamos a estar sensibles a esa voz espiritual si no tenemos una relación con Él? Si en vez de atenderlo le cortamos. Entonces es importante estar atento a esa alarma que se prende en nuestro interior. Escuche bien, no se prende afuera, se prende en nuestro interior. Esa alarma es la que nos dice: hey, cuidado, detente. Esa alarma es la que nos dice: sí, hazlo, dale, en el nombre del Señor avanza. Pero hay que aprender a discernir, a escuchar la voz de Dios en medio de muchas voces que hay en este mundo, en este tiempo. ¿Sabe usted que en su mente hay muchas voces que le hablan? Muchas voces. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo me va a ir mañana? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo salgo de esto? Son muchas voces. Escuche bien, muchas voces. Cada problema es una voz en su mente. Cada situación que enfrenta es una voz, pero usted tiene que aprender en medio de todas esas voces a distinguir la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque será esa voz la que lo va a sacar de todo lo que enfrenta, la que lo va a llevar a pasar sin que la haya mardan usted. Y ahí es donde entra la conciencia. Por eso muchas veces hay gente que dice: no, yo nunca he escuchado al Señor. Porque no sabe discernir. Discernir es entender. Escúcheme bien, que la palabra de Dios, esto que usted y yo recibimos del Señor, que estamos leyendo aquí, es como Dios nos habla. Es como Dios nos habla. Y como usted se comunica con Él es cada vez que usted llega a la oración delante de Él. Por eso que son dos cosas que no pueden faltar en la vida del creyente: la comunicación con Dios, el orar y el oír de su palabra. El orar y el oír de su palabra. Debemos estar atentos a esa alarma y a esa voz que se prende en nuestro interior para advertirnos de situaciones que no deberíamos hacer o en donde no deberíamos estar. Atento a esa alarma y a esa voz que nos advierte en nuestro interior de algo que no deberíamos pensar o de algo que no deberíamos inclusive decir. Acuérdese que la Biblia dice que aquí en la boca hay poder, ¿o no? Proverbios 18, 20, 21 dice que del fruto de tus labios se llenará tu vientre. O sea que lo que usted hable, eso, escúcheme bien, como aquí hay vida, porque el 21 dice que el poder está de la vida y la muerte está en la lengua. Dice que lo que usted hable, usted le va a dar vida a eso en el mundo espiritual. Y como usted le va a dar vida a eso, eso va a tener un fruto, va a producir un fruto. Y ese fruto que va a producir va a ser conforme a lo que dijo. Entonces, conforme a lo que dijo, eso será también lo que volverá a usted, de lo que usted se va a volver a llenar. Por eso que es importante lo que pensamos, lo que hablamos. Es importante aprender, escúcheme bien, a discernir. Y cuando usted dice: no, esto no es correcto, entonces rápidamente necesitamos llevar nuestra vida a Dios. Alinearla, porque nuestra conciencia nos está hablando algo que no debemos hacer, que no debemos pensar o que no debemos decir. Porque cuando nosotros callamos nuestra conciencia, escuche bien, la Biblia dice que nuestra conciencia se cauteriza. Cuando usted calla su conciencia, sabe que no tiene que hacer eso, decir eso, y lo hace, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, su conciencia se cauteriza. Ya después no puede discernir ni entender nada, lo hace nomás. Se cauteriza y empezamos a movernos más por sensaciones. No es que yo siento, pastor. Mente cauterizada. Porque usted y yo no nos movemos por lo que sentimos. Es por obediencia a la palabra de Dios. Porque usted ya sabe que lo que usted siente está en su alma, no en su espíritu. Y el alma es testaruda. El alma la que el hombre tiene que buscar salvar, ¿sabe por qué? Porque el alma la que siempre lo está llevando, escúchame bien, a lo que el espíritu no quiere, a lo que Dios no quiere llevarla. Se cauteriza y empezamos a movernos más por sensaciones en vez de movernos por lo espiritual en obediencia. ¿Y eso sabe por qué pasa?
pasa o sucede porque dejamos de prestarle atención a nuestra conciencia. Claro, o bien porque ella nos habla, pero nosotros no la escuchamos, y es por eso que muchas veces nos equivocamos. Por eso que muchas veces sufrimos. Nos equivocamos, sufrimos y de ahí, ¿saben lo que hacemos? Y lo peor que hacemos, después le echamos la culpa a Dios. Cuando usted le dice al Señor, ¿por qué pasó por esto? Le está echando la culpa al Señor. Hey, no directamente, pero con sus palabras sí. La Biblia dice que debemos acercarnos con acción de gracia. Y nosotros le decimos, Señor, ¿pero por qué? Por eso no deje que su conciencia se apague. No deje que su conciencia se calle. Claro, no dejemos que nuestra conciencia se cauterice, sino que mantengámosla sensible a la voz de Dios. Y para eso usted va a necesitar buscar de Dios. Hermano, si no va a andar una vida entera haciendo como usted piensa, como usted quiere, y a lo mejor usted, ojo, no hace lo malo, porque no estoy hablando de lo malo. A lo mejor usted no hace lo malo, pero hace lo que usted quiere, que es lo mismo. Claro. A lo mejor no hacemos lo malo, pero hacemos lo que queremos, y es peor. Porque Pablo dice, volvamos, hijo, al verso 20 de 1 Timoteo. Porque Pablo dice, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, perdón, al verso 19. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice. O sea, escúchame bien, a lo mejor no hacían lo malo, porque si hubieran andado haciendo lo malo, Pablo les habla y el peor de los casos lo aparta. Pero ellos hacían lo que ellos pensaban, lo que ellos decidían. Escuche bien, y no oían su conciencia. Por eso Pablo le dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Y cómo lo hicieron? Escúcheme bien, al no hacerle caso a su conciencia, al no mantener su conciencia a lo que el Espíritu quería, a lo que Dios hablaba, escuche, dice que ellos blasfemaron, dice en el otro verso. ¿Qué es lo que es blasfemar? Saber lo que usted y yo, escúcheme bien, lo de Dios, lo que es bueno, y no hacerlo. Usted no lo hace abiertamente, pero lo hace a través de su actitud, de su acción. Porque dice la Biblia, conociendo lo que es bueno, sabiendo lo que es bueno. Entonces mantengámonos sensibles a la voz de Dios. Mantengamos nuestra conciencia limpia. Pablo dice en el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, escúcheme bien, en el capítulo 23 dice, con toda buena conciencia, dice Pablo, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vamos a Hechos 23:1. ¿Por qué Pablo habla de esto? Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, mire, dice Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido, no dice yo con toda la fe he vivido delante del Señor, sino que dice con toda buena conciencia. Porque la fe en Dios te tiene que llevar a eso. Te tiene que llevar, escúcheme bien, a caminar como Dios quiere y no como yo deseo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido. Dice, delante de Dios hasta el día de hoy. Escuche bien, hasta el día de hoy. Entonces, recordemos que la conciencia, o que Dios nos habla a través de ella. Recordemos que Dios nos habla a través de nuestra conciencia.
Y cuando usted y yo le hacemos caso, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos obedeciendo a Dios y nos estamos empezando a alejar de los problemas. Por eso Pablo dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces cuando usted y yo le hacemos caso, aprendemos, escúcheme bien, a trabajar nuestra conciencia, a buscar, a mantenerla limpia, a desechar lo que usted sabe que no tiene que pensar, lo que no tiene que hablar, lo que no tiene que hacer. Y empezamos a guardar, a atesorar lo que Dios nos habla. Hermano, vamos a alejarnos, vamos a vivir agradando a Dios y nos vamos a empezar a alejar de todos esos problemas. De todos esos problemas que a lo mejor nos tienen pensando el día de hoy, ¿por qué lo hice? Pero cuando la ignoramos, entonces la conciencia, le dije, se va cauterizando. Cuando la ignoramos, la dejamos de escuchar. Y cuando la conciencia se cauteriza y se deja de escuchar, es ahí que empezamos de equivocación en equivocación, de fracaso en fracaso, porque ya, escúcheme bien, no percibimos nada. Ya actuamos por impulso, vámonos nomás. Hagámoslo nomás, actuamos por impulso. Ya no somos guiados, escúcheme bien. Ya no somos guiados por Dios. Porque hay una conciencia cauterizada, por eso el hombre fracaso en fracaso, problema en problema, cuando la Biblia dice que usted y yo debemos ir de victoria en victoria, de bendición en bendición, de poder en poder, de gloria en gloria. Por ejemplo, si su conciencia le ha venido hablando de pedir perdón, entonces hágalo. No es que cuando Dios quiera, pastor, mire. No es que cuando Dios quiera, pastor. Está escrito. ¿Qué esperamos? Que Dios venga. No, hágalo. Porque usted sabe, escúcheme bien, que si eso está en usted es porque hay algo que el Espíritu, de parte de Dios, quiere que usted haga. Si su conciencia le ha venido hablando de actitudes que hay que cambiar, entonces cambiémoslas. Cambiémoslas. ¿Para qué seguir, hermano, en lo mismo si al final vamos a ir cauterizando nuestra conciencia y vamos a dejar de percibir? Por eso usted dice, no, es que ya no siento nada. Ya no siente ni ganas. Mire, ni siente ya, pues, o sea, ya no percibe, menos va a sentir ahora. Ya ahora no tiene ganas ni de siquiera de buscar a Dios. Y ahora cuando Dios le habla, le molesta. Escuche bien, le molesta, le incomoda. ¿Por qué no incomoda cuando Dios nos habla? Porque, escúcheme, algo está pasando en nuestra conciencia. Puede ser que el mantenerla así, la esté cauterizando. Cuando a usted le cauterizan una herida, ¿para qué lo que es? Para que deje de sangrar, para que ya no haya dolor, ¿o no? Para que ya no sienta lo que sentía en el momento que estaba abierta. Cuando usted y yo seguimos así, se cauteriza nuestra conciencia. Y ya después, hermano, no podemos percibir, separar lo bueno de lo malo. Por eso, si su conciencia le está hablando de hacer algo por alguien, hágalo. Porque si hay cosas que tenemos que dejar, entonces dejémoslas. Porque cuando hacemos esas cosas, estamos obedeciendo y agradando a Dios también. Por eso Pablo le dice, que milites, que tengas, en cuanto a la fe y una buena conciencia, le dice. Que no solo tengas fe, sino que le hagas caso a tu conciencia también. Ahora le aclaro que esta no es la única manera que Dios nos habla, se lo dije hace un momento. Pero Dios usa la conciencia, pues. Dios usa la conciencia. Imagínense si usted y yo no tenemos una relación, una comunión con Dios, ¿qué más va a usar Dios para hablarle? Usa su conciencia. Y cuando ya usted, la conciencia se cauteriza, ya no obedece, Dios usa los problemas. Romanos 8:21, si los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Dios tiene que usar inclusive aquellas cosas, escúcheme bien, que Él no quiere, pero las tiene que usar para volver, escúcheme bien, para volvernos a lo que Él quiere, al camino que Él nos trazó.
Así que cuando hayan problemas no pregunte por qué, deténgase a meditar y medite y diga, Señor, ¿será que esto yo no tendría que haberlo hecho? Listo. Y se va a acordar. Va a decir ahora, Señor, perdóname, entendí. Y como Dios es amplio en perdonar, dice la Biblia, escúchame bien, ¿qué es lo que va a hacer Él? Nos va a sacar de ahí, pero ahora ya con la enseñanza, ¿para qué? Para que nuestra conciencia no se vuelva a cauterizar, sino que esté siempre, escúcheme bien, presta a oír lo que Dios requiere. Pero conforme le decía lo que el apóstol Pablo le habla también a su discípulo e hijo espiritual Timoteo, allí en Timoteo 1, 18, 20, Dios utiliza la conciencia también para hablar a nuestro corazón. Dios utiliza la conciencia también para hablar a nuestro corazón. Entonces recordemos que las emociones son engañosas. Es que yo siento, pastor, que no es así. ¿Sabe cuánta gente de repente viene a hablar conmigo y yo le digo, mire, veamos qué es lo que dice la Escritura? Y yo le leo la Escritura y dicen, pastor, es que yo siento que no es así. Escuche, le estoy leyendo lo que dice la Escritura y a ver, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios, mire. Y después que usted le dice, pastor, es que yo siento que no es tan así. Una conciencia cauterizada, porque ya no discierne ni lo bueno de lo malo. Por eso yo siento que eso ya no es así. O sea, al sentir, esa persona le da más valor al sentir que a lo que dice la palabra de Dios. Una conciencia cauterizada. Por eso que muchas veces yo le digo, pero ¿por qué dices eso? No, porque yo siento que esto es así, pues, pastor. Yo le digo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está hablando Dios? Es como cuando usted sale de aquí y dice, no, o sea, yo creo que el pastor se anduvo equivocando. Y hay un argumento, escúcheme bien, que se llama palabra de Dios. Escúcheme bien, que a nosotros nos respalda y nos sostiene. Si yo le hablo tontera, diga lo que quiera. Pero si yo le coloco un argumento que, escúcheme, que la Biblia y Pablo establece que fue escrita para mi enseñanza, para la suya, entonces, escúcheme, abrámosle el corazón a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, ¿sabe lo que va a hacer? Va a traer los cambios que necesitamos en nuestra vida, hermano, y nos va a evitar que nos metamos muchos problemas. Entonces recordemos que las emociones son engañosas y muchas veces las emociones justifican nuestros propios errores. Escúcheme bien, nuestras emociones, no, es que yo siento, pastor, que no. Sentimiento, sentir, emoción. Justifican nuestros errores, porque nuestras emociones muchas veces justifican el odio y el desprecio cuando, escúcheme bien, cuando hemos sido atacados. No, pastor, es que usted no sabe lo que me dijo. Escuche bien, estoy justificando cómo yo le respondí. Estoy justificando, escúcheme, por cómo me sentí, por lo que me dijo, el cómo yo también le respondí. Porque eso hacen las emociones. Escuche bien, justifican nuestros errores. Cuando usted y yo muchas veces somos atacados. Y como hemos sido atacados, entonces nuestras emociones nos hacen sentir que tenemos derecho al odio, al resentimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen las emociones, pues. Claro, eso es lo que dicen las emociones. Por ejemplo, las emociones podrían justificar una infidelidad por el simple hecho de decir que también fueron infieles con usted. O simplemente porque hay tantos problemas en la pareja o en la casa que podrían justificar a lo mejor hasta una infidelidad. No es que como él me fue infiel, yo también. O no es que como él me agredió, yo también lo agredí. No es que como él me mintió, yo también le mentí. Al igual que las emociones podrían justificar a alguien que roba y lo podrían hacer diciendo, pastor, es que lo necesitaba para suplir una necesidad. ¿Se da cuenta que eso al final, sabe lo que provoca? Eso va cauterizando nuestra mente. Nos va llevando, escúcheme bien, a no separar lo que es bueno de lo malo, a no distinguir lo que Dios quiere y lo que no, y lo que rechazan nosotros. Porque esos tipos de excusas o justificaciones podrían, escúcheme bien, decir nuestras emociones. Por eso le decía que las emociones son engañosas, pero la conciencia no.
Las emociones son engañosas, pero tu conciencia no, porque la conciencia es la que te dice a ti si está bien lo que vas a hacer o no, o si lo haces o no lo hagas. Porque la conciencia nos habla claro. Porque ya sea en el fondo de su corazón o en el fondo de su conciencia, usted sabe que aunque lo justifique, lo malo no está bien, pues. Porque Dios usa la conciencia para derribar, escuche, todos los argumentos que en algún momento dado puedan sacar nuestras emociones. Romanos 2:15, terminando ya casi aquí. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en qué cosa. ¿Qué es lo que da testimonio? ¿Qué es lo que da testimonio en nuestro corazón? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si son buenos, si son malos, pero es tu conciencia la que da testimonio a tu corazón. Por eso no la puede ignorar. Tiene que aprender, escúcheme bien, a escucharla. Porque su conciencia es como una alarma en usted, escúcheme, que puede ser su mejor aliado para que usted no se meta en problemas. Claro, para que usted no se meta en problemas, inclusive si está en alguno, para que pueda salir de él. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En palabras simples, Romanos 2:15 dice que la conciencia da testimonio y que la conciencia nos acusa o nos defiende nuestra manera de pensar, nuestro pensamiento. Según de Corintios 10:5 dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escuche bien, derribando, ¿quién tiene que derribar? Usted, ¿sabe por qué? Porque su conciencia le habla. Porque su conciencia le habla. ¿Qué leíamos recién? ¿Qué le va a dar testimonio? ¿De lo bueno o de lo malo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? ¿A la obediencia de qué? De Cristo. Y llevando cautivo en lo que yo siento. Es que yo siento. Es que yo siempre lo he hecho así. Ese es un argumento que se puede transformar en una fortaleza en nuestra mente. Escúcheme bien, que nos puede llevar a tener o a alcanzar, en vez de una buena conciencia, una cauterización de nuestra mente. Porque es llevando cautivo. Yo tengo que llevar ese pensamiento a lo que dice la Escritura, a lo que está escrito para mí. Soy yo el que lo tengo que llevar. No, es que cuando Dios me cambie, pastor. Y el vino dice que puso espíritu nuevo en usted. Un corazón nuevo. Escuche bien. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda ahora hacer lo que antes sin eso no podía. Para que usted y yo ahora, escúcheme bien, tengamos dominio propio, autocontrol, amor, poder, dominio propio fue lo que nos dio Dios. No miedo, no temor, no cobardía. Para que usted y yo ahora hagamos lo que antes sin eso no podíamos. Escúcheme bien, por eso que el hombre cuando no conoce a Cristo, no recibe a Cristo, dice, no, yo algún día, pastor, ojo, no estoy hablando de gente más, no, de gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero mientras no lo reciba no puede acercarse, porque tiene que abrir su corazón para que Cristo vaya a él. Escúcheme bien, para que Cristo vaya a él, para el cambio que necesita en su vida. Por eso que hay gente que dice, no, yo también, yo tengo ganas, yo sé que sí, yo sé que es bueno, yo sé, pero no pueden. Porque necesitamos aquello. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para que aquello que usted antes no podía, ahora con Él sí podamos. Porque es la única manera de tener una conciencia limpia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es la única manera de tener una conciencia tranquila para que Dios nos hable a través de ella. Entonces no dejemos que nuestra conciencia se cauterice, no dejemos que nuestra conciencia se corrompa.
No deje que su conciencia se debilite, como tampoco deje que su conciencia se dañe, sino que llevemos todo pensamiento cautivo, como dice acá, a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es una buena manera de dejarnos guiar por Dios. Una buena manera de usted dejarse guiar por Dios es llevar, escuche lo que usted piensa, a la obediencia a Cristo. Entonces debemos estar atentos a esta voz y a esta alarma llamada conciencia. Porque esa también es una forma o manera de saber y ver cada día cuánto Dios también nos ama, pues. ¿Cuántos dicen, pastores, que parece que Dios se olvidó de mí? Un problema de conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque no somos conscientes de lo que Dios hizo a través de lo que Cristo hizo por medio de la cruz por nosotros. Parece que Dios no me ama. Y Juan 3:16 dice que de tal manera fue tanto, no hay forma de expresarlo, que lo habla así, lo expresa así, pero porque no encuentra, yo creo, más palabras. Dice que Dios nos amó, que fue capaz de enviar a su único Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que crea en ¿qué? En Cristo. ¿En quién tiene que creer usted? ¿En quién tiene que creer? En Cristo. Escuche bien, en Cristo. Dice, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si no es a través de Él, hay algo que está mal en su conciencia. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a tener una conciencia limpia y tranquila. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener una conciencia calmada, que nos ayude a estar sensible a su voz cuando Dios nos hable a través de ella. Pidámosle eso a Dios, pidámosle que nos hable todos los días a través de nuestra conciencia, porque es lo que más nos alerta de lo que usted y yo tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar nuestra conciencia. Vuelve al verso a 1 Timoteo 1. Tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar nuestra fe. ¿Cierto que sí? Pero junto con la fe debemos mantener una buena conciencia. No es solo fe. Escúcheme bien, no es solo fe, sino una buena conciencia. O sea, tiene que usted oír lo que Dios le habla. Pastor, ¿cómo lo voy a oír? A través de escúcheme, a través de lo que Dios puso en mí. Del Espíritu que Dios puso en mí, el cual me va a guiar, dice. ¿Y cómo me va a guiar? A través de mi conciencia. Me va a decir, eso es malo, esto es bueno. Me va a decir, por ahí no, por acá sí, ¿o no? ¿O cómo cree usted que lo va a guiar? A través de su conciencia. Por eso déjese guiar por Dios. Y va a llegar al lugar que usted quiere llegar. Va a llegar a ese lugar que Cristo fue a preparar. Va a llegar y va a llegar, escúcheme, por el camino correcto. ¿Es difícil, pastor? Sí, no es fácil. No es fácil, por eso que, escúcheme, que Dios también usa nuestra conciencia. Porque si fuera fácil, ¿para qué usar la conciencia? Denle nomás, lleguen como pueda, pero lleguen. Y la Biblia dice que el cojo no se salga del camino, ¿o no? Escúcheme, pero que deje de coger. Porque cuando vino Jesús dejó al paralítico cojo. No. Al ciego cuando le toca dice, oh, veo como los árboles. Quiere decir que esa persona no era ciega de nacimiento porque reconocía los árboles, los conocía. Pero no lo dejó así, sino que va y vuelve a tocar nuevamente su vista y dice que después veía claramente. Entonces, si usted todavía está viendo como árboles, si su conciencia no tiene claridad, pidámosle por medio de esta palabra que a través de ella salgamos de aquí viendo claramente. Claramente. Escúcheme bien, porque podemos estar aquí, podemos estar, hermanos, de rodillas delante del Señor, pero con una conciencia cauterizada, muy lejos de la voluntad de Dios. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor y a decirle al Señor, ayúdanos, porque usted y yo, no solo usted, yo también, necesitamos de esa ayuda del Señor. Escuche bien, usted y yo necesitamos de esa ayuda del Señor.
El mantener una conciencia limpia, escúcheme, es algo que usted tiene que buscar y esforzarse todos los días, porque todos los días enfrentamos diferentes tipos de situaciones. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí habemos gente con una necesidad de Dios, con una necesidad de aprender de Él. Moisés, cuando estuvo enfrente de la zarza, en la presencia de Dios, dijo: Señor, que tu presencia, dijo, vaya conmigo, no me saques sin ella. También le dijo Moisés a Dios, le dijo: muéstrame tu gloria. ¿Sí? ¿Se acuerda? Pero también le dice otra cosa. Le dice: muéstrame, enséñame tus caminos, Señor. Escúcheme, y es lo que usted y yo necesitamos en este tiempo. La presencia, escúcheme, no viene de afuera, está en usted. Cristo mora a través del Espíritu Santo en su vida. Ahora usted es el que tiene que avivarla, prenderla, encenderla, echarle leña, orar, buscar del Señor. Su gloria, escuche, mira el de al lado y dígale: hola, hola gloria, dígale: hola gloria, dígale. Capaz que el de al lado le diga: no me llamo Gloria. Pero usted es la gloria de Dios. Acá en la tierra, nos dice que la tierra será llena de Dios. De su gloria, nosotros. Fructifiquen, multiplíquense. Entonces, ¿qué necesitamos? Si su presencia ya está en nosotros, si a través de mirarnos a ver nuestra esposa, esposo, hijo, vemos el poder, la gloria de Dios manifiesta, ¿qué es lo otro que necesitamos? Conocerle.